Seguidamente vamos a dar la palabra al doctor Patrick Wagner Grau. El doctor Patrick Wagner Grau es académico de número, es doctor en medicina, especialista en medicina interna y nefrología, tiene posgrados en la Universidad de París, de Múnich, en el Karolinska Institute, estudios de filosofía en la Universidad de Chile, doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg, licenciatura en teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Wagner nos hablará sobre la parte filosófica, es decir, las consideraciones éticas sobre reproducción humana asistida. Le cedemos la palabra al doctor Patrick Wagner. Muchas gracias. Gracias por la invitación y realmente es un honor estar acá y escuchar las conferencias que acabamos de oír y dar algunas ideas sobre algunas consideraciones de tipo ética, filosófico-ética sobre la reproducción asistida. Y quiero comenzar diciendo, quiero felicitar en primer lugar al doctor Seminario por la importancia de su trabajo en fertilización asistida. Una importancia, realmente nos ha dejado con la boca abierta, porque verdaderamente creo que el Perú es, como bien lo decía él, está a la vanguardia en Latinoamérica en este campo y no tiene nada que envidiarle a Europa o a Estados Unidos. La fertilización asistida, o FIV, fertilización in vitro, ha logrado, como decía el doctor, que miles de parejas con problemas de fertilidad en el mundo entero hayan podido ser padres. Y como bien decía el doctor Garci, qué maravilla, porque realmente una pareja que no tiene hijos es media pareja. Nuestra reflexión ética entonces se refiere justamente a reflexión ético-filosófica, se refiere a sustitución del acto conyugal por técnicas de FIV, o sea, de fecundación in vitro, por consideraciones que no son de técnicas como han sido expuestas, sino consideraciones sociales, de género e incluso estéticas, porque hay mujeres que no quieren embarazarse para no perder su figura, por ejemplo, o quieren ser siempre flaquitas y siempre bellas y con una piel tersa bonita hasta que se mueran. Se prefiere recurrir entonces a dichas técnicas o se está obligado a recurrir a ellas, como sucede en parejas homosexuales, por ejemplo, que hoy día está bastante de moda el matrimonio homosexual y se dice que los homosexuales tienen tanto derecho como los heterosexuales a ser padres, cosa que no podemos discutir. El análisis ético se da entonces entre estas dos formas de generar una nueva vida. Y quiero aclarar eso muy bien. Me ha encantado el término procreática del doctor Garci, porque es procreática, es ya científico, es realmente una creática, ¿no?, anterior o procreática. Perdón. Vamos a ver entonces algunos aspectos éticos. En las prácticas de fecundación in vitro, excluyendo la inseminación artificial, se ha dado un importante porcentaje, como sabemos, de pérdida de embriones. En algunos casos hasta 50%. Hoy día con las técnicas que acabamos de escuchar, por supuesto, esta ya no es el porcentaje, digamos, clásico o anterior. Algunos embriones más o menos son supernumerarios y entonces se congelan, la famosa criopreservación embrional, para luego ser a veces destruidos o usados para experimentación, porque se dice que esos embriones son simplemente un manojo de células, o un manojo de células que todavía no son nada. No son, por supuesto, personas todavía, ni siquiera seres humanos. Otros embriones mueren por la alta tasa de abortitividad que estas técnicas muchas veces comportan. El mejoramiento de estas técnicas podría lógicamente disminuir o eliminar los embriones supernumerarios que siempre existen, a precio de reducir las probabilidades de éxito de la fecundación in vitro, y de hacerla entonces mucho más costosa en términos económicos, en términos psicológicos también para la pareja. Es también difícil prever una disminución de la tasa de abortos en estos casos. Entonces, evidentemente, al mejorar las técnicas, entonces tendríamos que aumentar los costos, estos costos económicos y psicológicos importantes, y
de alguna manera entonces favorecer, lógicamente, a la producción de vida, a la generación de vida, pero desfavorecerlo, digamos, en campos, digamos, psicológicos o en campos, digamos, materiales, en los campos, digamos, donde la pareja podría estar, digamos, menoscabada. Acá hay un principio fundamental, uno de los grandes principios éticos de la ética clásica, el principio de voluntario indirecto, que se llama, que ya es un principio de mucho, mucho tiempo y que ya fue establecido ya por la ética cristiana en los primeros años de nuestro siglo. ¿Qué dice el principio voluntario indirecto? Que las acciones con un fin directo, lícito, podrían comportar indirectamente efectos negativos, sin que estos efectos negativos sean el medio para obtener el efecto positivo. Esto no se aplicaría quizás a la fecundación in vitro, por cuanto la pérdida de embriones y los embriones supernumerarios, que son el efecto negativo, son el medio y la condición para obtener el efecto considerado positivo, que es el nacimiento justamente de un ser humano, de una nueva vida. Entonces, desde el punto de vista del principio voluntario indirecto, que es un principio ético fundamental, como decíamos, parece que si las técnicas, digamos, de reproducción asistida fueran, digamos, lo normal, lo corriente, lo adecuado, lo permanente, podría entonces considerarse que éticamente no es ilícito. Porque, como decíamos, la pérdida de embriones que siempre se da y los embriones supernumerarios, que son el efecto negativo, son necesarios para que se consiga el efecto positivo. Y por supuesto, en ese sentido, entonces estaríamos con un conflicto ético posible. Por otro lado, y esto es muy importante, y lo dijo el doctor Barsi y también el doctor Seminario, si se le reconoce al embrión su calidad de ser humano, porque es un embrión humano, lógicamente no es una persona, pero es un embrión humano, no es un embrión animal, no es una planta, no es un laurel, ¿no? Si se le reconoce su calidad de ser humano, resulta entonces obligado reconocerle al embrión su derecho a la vida y a su integridad física y genética, a su dignidad, como decía el doctor Barsi. Integridad física y genética. Su vida es reconocida entonces como toda otra vida humana, como cualquier vida humana, inviolable y no instrumentable por ningún fin externo. Es un ser humano en potencia, como decía Aristóteles, potencia y acto. Es un ser humano potencial, que va a devenir solamente persona a los 10 o 15 o 8 o 10 veces, cuando sea. No va a ser nunca otra cosa que persona. Si la FIF, o sea, la fecundación in vitro, prevé la pérdida o la destrucción programada de embriones, a veces sucede eso desgraciadamente, se trataría lógicamente de una práctica no lícita, de una práctica no ética. De ninguna manera podríamos decir que es ético. Estamos atentando contra la dignidad del embrión, que es la dignidad del ser humano, de un ser humano embrionario, pero ser humano al fin. Otra cosa importante que tenemos que considerar, ¿qué es el acto conyugal? Estamos hablando aquí, evidentemente, no de lo que decía el doctor Seminario, que son las parejas que no pueden tener hijos, sino que aquellos, digamos, que prefieren la fecundación in vitro antes que otra cosa, o sea, que eligen la fecundación in vitro antes que el modo natural de concebir vida. El acto conyugal tiene un doble significado, un significado unitivo y un significado procreativo. Ambos son absolutamente indispensables. La FIFTE, o la fecundación in vitro, la fecundación artificial, excluye el significado unitivo de la sexualidad. Lo excluye totalmente. La procreación ya no depende del acto sexual de los cónyuges. En la fecundación in vitro, la serie de actos que conducen a la fecundación, como la recolección del esperma, la recolección de los óvulos, la unión de los gametos, el traslado del embrión, la aceptación de la madre de este traslado, están separados del acto conyugal. Son externos al acto conyugal. Y por supuesto, entonces se pierde la parte unitiva, el significado unitivo, que es absolutamente esencial para generar vida, y buena vida, entre comillas, si me permiten el término. La unión sexual de los cónyuges, además de su valor físico genital, que lógicamente lo es esencialmente una fusión psicológica y espiritual. Y esto es indudable, psicológica y espiritual.
de las personas de ambos cónyuges. Es una donación que cada uno hace de sí al otro. Recordemos la famosa sentencia del filósofo francés Maurice Blondel, que es un filósofo espiritualista del siglo XX, que nos decía, en francés por supuesto, dos personas no son más que una sola, y cuando son una es que se convierten en tres. Y esto es justamente lo que queríamos decir cuando hablamos de la fusión procreativa, la donación física, psíquica y espiritual de un cónyuge al otro, o entre sí. El otro gran tema, que es también un tema ético, un tema esencialmente ético, es la distinción filosófica realmente entre el hacer y el obrar. Son dos cosas completamente distintas. Las acciones se colocan siempre en uno de estos temas, en uno de estos casos. Hacer o obrar. Externos al sujeto que obra, cuando hablamos de hacer, el hacer es algo externo al sujeto que obra. En cambio, el obrar permanece en el sujeto que obra. El hacer es hacia afuera, el obrar es hacia adentro. En términos digamos, psicológicos y psicofilosóficos, perdón. En el hacer, el efecto producido vale menos que la persona que lo produce. Vale menos, por cuanto el sujeto posee dominio sobre el primero. Así, la serie de actos en los que consiste la fecundación in vitro tiene naturaleza de hacer y origina un producto. El producto. Ese producto puede ser humano, lógicamente, pero puede ser animal, puede ser vegetal. Ha sido producido por el hacer. Ese hacer que es externo y que permanece externo al ser y que por lo tanto el ser que lo genera, que lo hace, tiene dominio sobre lo que ha hecho y por eso es producto. El acto conyugal, en cambio, es un acto de amor, se halla en el ámbito del ser y pertenece no al hacer, sino al obrar del hombre. Pertenece al mismo, está dentro mismo del ser, de los seres humanos, no sale afuera, no se externiza, se internaliza. El acto conyugal es la puesta en obra de las condiciones para que nazca una vida, para que nazca otra vida. Así se dice normalmente, en la jerga normal, ese hijo vendrá si Dios lo quiere, si la naturaleza lo quiere, etc. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre se limita a invocar un don, si Dios quiere, si la naturaleza quiere, reconociendo que no tiene poder sobre la persona que es el hijo. No tiene realmente poder sobre la persona que es el hijo. Quien tiene poder justamente es la voluntad divina o la voluntad de la naturaleza, quien fuere. La voluntad del ser humano se abstiene de ejercer el poder de hacer nacer. La producción de laboratorio, en cambio, hace que ejerzamos poder pleno sobre el hijo, al igual que sobre cualquier animal o planta, a los que llamamos entonces producto. ¿Y cuántas veces es chocante decir el producto cuando nace un ser humano? Eso no es un producto, es un ser humano. Es un ser humano. El producto justamente es en el hacer, pero nunca en el obrar. Por lo tanto, como dicen los filósofos, a la invocación y al voto le sustituyen el poder coercitivo. A la invocación y al voto, al querer, si quiere la naturaleza, si quiere Dios, si quiere quien sea, yo no, simplemente yo espero que salga o que aparezca realmente aquello que tanto deseo y que no es un producto, sino es un ser generado por el amor, por el ser amoroso, por el ser queriente. El recurso, otra cosa que también tenemos que pensar, que tenemos que, digamos, recordar desde el punto de vista ético. El recurso a la fecundación in vitro, que es una maravilla, justamente como bien lo explicaba el doctor Seminario, hace que se querrá no solo muchas veces al hijo, sino cada vez más frecuentemente un cierto tipo de hijo, a una cierta clase de hijo. Que yo quiero una mujer, yo quiero una mujercita, yo quiero un hombrecito, yo quiero uno que se parezca a mí, que se parezca a mi papá, a mi abuelo, ¿no? Que sea genial, que piense bonito, que sea un Einstein, que sea un... etcétera, etcétera. A partir del momento en que la técnica es aplicada a la procreación humana, se hace renacer el viejo sueño de la perfección. O sea, el hijo perfecto. Entramos en la eugenesia. Entramos en el tema de la eugenesia, que es tan terriblemente controvertido y tan peligroso, ¿no? Se pierde así la alteridad de la persona.
la persona es otra que uno mismo, que es la garantía de la autonomía psicológica y espiritual del niño que nació, y que corresponde, como todos sabemos, a la verdadera riqueza de la humanidad. La riqueza de la humanidad es que somos otros, somos muchos, somos todos diferentes, la famosa alteridad, como se llama. Surge la posibilidad que el niño entonces, el niño que va a nacer, ya no sea querido por sí mismo, sino en cuanto responda al deseo narcisista de la pareja, que desea replicarse en un hijo, o que desea replicarse en el hijo. Quiero que mi hijo sea médico como yo, quiero que mi hijo sea abogado, que mi hijo sea un genio, que sea un nuevo físico, etcétera, etcétera. Este deseo rechaza la diferencia y por tanto rechaza la alteridad, como dijimos. El respeto del otro, en su irreductible alteridad, constituye el primer principio ético, uno de los principales principios éticos realmente de la humanidad. Es la riqueza de la humanidad, como decíamos. La adoración del embrión, por último, como bien lo dijo el doctor Seminario y bien lo dijo el doctor Barsi brillantemente, esa adoración del embrión por razones clínicas o de oportunismo puede llevar a la figura, la famosa figura que tanto se ha discutido acá, de la madre sustituta, la surrogate mother, mujer extraña a la pareja, otra que no tiene nada que ver con la pareja. Se introduce así en la intimidad conyugal un tercero y hasta un cuarto socio. Ya no son dos, son tres o cuatro. El niño por nacer será hijo de padres diversos, puede tener un padre biológico y un padre social, una madre biológica, una madre social, y también una madre que lo ha hecho nacer, en el caso de la maternidad subrogada. Y así entonces, a la disociación de los actos conyugales propios de la pareja, ¿no? Justamente eso que decíamos, lo unitivo y lo reproductivo, a la disociación de los actos conyugales se añade la disociación de los parentescos, con consecuencias ulteriores, como sabemos, imprevisibles. Creo que hay una norma general en este momento que no se pueden fecundar más de 6 embriones, ¿no? Porque si se fecundaran más de 6 embriones pueden casarse bastante entre ellos, porque son repartidos en diferentes padres, ¿no? Y por lo tanto uno puede, y ha pasado, en Australia un joven se casó con su hermana, ¿no? Porque realmente habían sido totalmente separados en familias totalmente distintas, y al final estas consecuencias pues pueden ser absolutamente nefastas. Yo quería solamente entonces, además realmente, y repito esto, de felicitar las presentaciones anteriores, señalar algunos temas de tipo ético, de dignidad de la persona y de dignidad de la pareja, que tienen que ver justamente con la extensión, podríamos decir, de la fecundación in vitro y el posible reemplazo posterior de la fecundación in vitro, o sea, reemplazo, digamos, de la forma natural de crear vida con la fecundación in vitro, justamente, y que podría, digamos, estar, digamos, en un futuro más o menos cercano, y que tendríamos entonces que considerar los aspectos éticos de dignidad de la persona, de realmente de alteridad de la persona y de unicidad de cada ser humano, porque cada ser humano es único y irrepetible, único y no repetible. Y esto podría romperse justamente con la extensión o la popularización, por decirlo así, de la fecundación in vitro en los próximos años. Muchas gracias.